de 7 encuentros para poder tener un poco de luz en toda esta época oscura. Nosotros hemos, durante esta última época, desde el Shabbat Simchat Torah, que es el día de la alegría de la Torah, hemos recibido un ataque muy difícil. Nosotros sabemos que tenemos enemigos y que hay una discusión muy grande, tanto teológica y también sobre la tierra de nuestros antepasados, la tierra de Israel. Pero lo que hemos soportado es un acto de barbarie organizada, una barbarie, una crueldad muy grande, una oscuridad muy grande, y por lo tanto, no solo tenemos la obligación de defendernos, de luchar, etcétera, de vencer en esta batalla contra el mundo del caos, contra el mundo de la maldad, también tenemos la obligación de agregar luz dentro de la oscuridad. Y luego de haber soportado y de estar soportando también una crueldad muy grande, una tortura psicológica muy grande por estos terroristas, tenemos también la obligación de asentar cuál es la condición humana, porque el ser humano tiene libre albedrío y el ser humano puede también cometer actos atroces y también puede corregirlos. Es decir, aquí tenemos una obligación ética, de acuerdo a nuestra tradición espiritual, de también intentar corregir. Es decir, hay un día después de la batalla, existe la hora siguiente después de la guerra y tenemos que pensar en el día después. Tenemos que pensar cómo poder corregir el mundo y tratar, intentar de recuperar la solidaridad humana, porque en estos momentos hay una guerra, que la guerra no es solamente con el Islam, hay parte del Islam que trata de hacer la paz con nosotros. O sea que el Islam no es solamente una sola cara, tiene otras caras, hay una posibilidad de corrección. También tenemos el problema de Esaú, tenemos el problema del mundo occidental cristiano, que muchos de ellos están también apoyando el terrorismo. Y hay otros que no, que otros que están apoyando la civilización y no la barbarie. Quiere decir que en el mundo hoy día hay un discernimiento que pasa a través de todas las Neshamot, todas las almas y todas las naciones, porque las naciones son almas generales, son Neshamot completas, ¿no es cierto? Porque que están como cuerpos, como corporaciones generales que están compuestas por células, por seres humanos. Quiere decir que hay una representación nacional de civilización para cada nación, y también hay seres humanos particulares. Este discernimiento entre el caos y la armonía, entre la maldad y la bondad, entre la oscuridad y la luz, está pasando a través de todos. Es decir, es un acontecimiento de nivel universal y particular a la vez. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad, de acuerdo a nuestra tradición espiritual, de intentar poner luz también en este momento que es el momento de la batalla, el momento del caos, porque la guerra es el caos. La guerra es el momento en que el caos está desatado. Y un ser humano, lamentablemente, mata a otro. Una nación pelea, discute con otra, y si no vence, es vencida. Entonces está el estado del caos y de la violencia. Pero también tenemos que vencer. Es importante que el bien venza al mal, la luz a la oscuridad, la armonía al caos, es importante, pero hay un día después. Y ese día después tenemos ya la responsabilidad de poner luz y armonía, porque no solamente hay que vencer y subyugar, sino que también hay que corregir. Eso en hebreo se llama el Olam Tikkun, el mundo de la armonía, que luego de que se vence el mal hay que corregirlo. Una vez que la luz
puede vencer a la oscuridad, hay que volver, hay que corregir a la oscuridad y volver la luz, hay que iluminarla. Por lo tanto, vamos a estudiar, hoy comenzamos con el estudio de Pirkei Avot, cuando yo les voy a enviar más adelante también ¿cómo se dice? Covets en español, Lizzy, los, ¿cómo se dice? Archivo. Los archivos. Yo les voy a ir enviando de a poco archivos para que todos ustedes puedan recibirlo y volverlo a estudiar. Nuestras clases son abiertas para todos. Tenemos un costo en eso. Todo aquel que quiera ayudarnos para poder seguir haciéndolo en forma gratuita, le agradecemos mucho. Bueno, nosotros vamos a entrar en el share screen porque queremos verlo exactamente la traducción del Pirkei Avot, que es la ética de los padres. Ahora vamos a explicar de qué se trata. Aquí tenemos, sí. Acá. Se ve, a ver si se ve un minutito. Sí, se ve, Rab. Si puede sacar el pasajov. Sí, aquí está, aquí está. ¿Se ve mejor? Bueno, Sí. bueno. Aquí tenemos el curso abierto de la ética de los padres. Vamos a hablar, esta es la primera de las 7 clases, sobre el comportamiento ético del ser humano con sus semejantes, con su pareja, con su familia, con toda la creación y todo lo existente, con Hashem el creador y consigo mismo. Es decir, antes de estudiar la tradición espiritual interior de las letras, de los nombres, de la unidad con mi propia Neshama, con mi propia alma, con el Ein Sof creador, con el infinito creador, primeramente tenemos que saber comportarnos como seres humanos dignos. Primero hay que ser humano, luego hay que ser humano espiritual, pero primero tenemos que aprender a comportarnos. Por lo tanto, luego de este ataque de barbarie, y es una barbarie organizada, lamentablemente, desde el Holocausto no teníamos, había actos de barbarie y había actos organizados, pero no había un acto de barbarie organizado, las dos cosas juntas, por lo tanto no tenemos más remedio que volver a los principios de nuestros padres, de nuestros patriarcas, nuestra tradición espiritual, cómo comportarnos, cómo uno debe comportarse con sus semejantes, con su creador, con la creación, con el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y consigo mismo también, y en su familia, en todos los ámbitos, el ámbito interior, el ámbito de pareja, el ámbito familiar, el ámbito de su ciudad, sus vecinos, y luego con todo el universo. Pero primeramente, cómo nos comportamos con nuestros semejantes. Por lo tanto, es lo más primordial en este momento. Nosotros en este curso vamos a hablar, en base, por supuesto, a nuestras fuentes de la Torá, cómo preservar la santidad de la vida. Esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque hay gente que no cree en la santidad de la vida, cree en la santidad de la muerte. Es decir, como está escrito en el Corán, que en la Sura 23 está escrito de que una persona, para poder acceder luego de sus pecados, sus transgresiones, al mundo, el mundo del Edén, tiene que matar a un infiel e inmolarse. Es decir, ¿qué es lo que los redime? La muerte. En el judaísmo no existe eso. La Torá dice que lo único que redime a la persona no es ni siquiera la fe, no es ni siquiera la convicción, es los actos. En el mundo de la acción, lo que manifiesta para aquí o para allá, para ambas partes al ser humano, es la acción, los hechos concretos que uno comete con su cuerpo. ¿Qué es lo que uno hace con sus 248 órganos corporales y 365 tendones? ¿Qué es lo que hacemos? La acción es lo que vale aquí. Es decir, que la acción es lo que redime, la acción de bondad es lo que redime al ser humano. Al ser humano lo redimen sus actos, no su fe. Sus actos. La fe sin actos no vale absolutamente nada. Las ideas no valen nada. Las ideas humanas, las especulaciones humanas no tienen ningún valor. Lo que tiene valor es el comportamiento concreto
en el espacio de la vida. Entonces, cuando hablamos de preservar la santidad de la vida, estamos aquí teniendo un principio muy importante. La vida es importante y la vida está por encima de las ideas. La vida hay que preservarla. La vida de una persona que no piensa como tú, una persona que piensa absolutamente al revés de ti, es sagrada. La vida de él, de esa persona que no piensa como tú, es sagrada. Todo momento que no te atacó, entonces tú no puedes atacarlo, ni siquiera a nivel verbal. Es decir, nosotros tenemos que aprender a preservar la santidad de la santidad de la vida en general, la santidad de nuestra vida y la santidad, la consagración, kedushá se llama en hebreo, de la vida de los semejantes. Y la gente, por lo tanto, tenemos que aprender cómo cuidar la semejanza divina de Hashem, el creador dentro del ser humano. Aquí también hay un principio fundamental que vamos a tener que estudiar dentro del Pirkei Avot, que nosotros tenemos una semejanza divina, se llama tselem, eso en hebreo, es decir, que el hombre tiene una chispa de semejanza divina para poder aplicarla en este plano material. En el Zohar está escrito hay una pregunta, también en el Talmud de Babilonia. ¿Cuál es la creación más excelsa, elevada y compuesta con armonía? ¿Los ángeles o una piedra? Los ángeles son almas sin cuerpo, tienen un cuerpo de luz y son vectores energéticos del Creador. Por lo tanto, su creación es una creación incompleta. Por lo tanto, nosotros no nos ocupamos de ángeles nunca. En el judaísmo no tenemos ninguna cuestión con los ángeles. No nos interesan. Para nosotros no valen nada. Lo que vale es el ser humano, es el mundo animal, el mundo vegetal, el mundo mineral, que es mucho más compuesto en sus células y en su concatenación de alma y cuerpo que los ángeles. Es decir, que nosotros tenemos una chispa divina, una proyección de Hashem, el creador, dentro del ser humano y que se proyecta a su vez al mundo animal, vegetal y mineral. Nosotros tenemos que cuidar, salvaguardar esa semejanza divina de Hashem, el creador, dentro del ser humano, que es la criatura. Israel representa hoy a la humanidad entera y a la chispa divina de las 70 naciones. Por lo tanto, estamos en una disyuntiva ética y moral que abarca todo el universo. No hay una sola persona ni una sola nación que no se haya explayado, no se haya expresado con respecto a esta guerra. Esta guerra está moviendo todo, está moviendo los cimientos morales y éticos de toda la civilización, tanto islámica como occidental, como oriental y, por supuesto, a la hebrea. En la hebrea misma hay distintas acepciones, no todos tienen la misma opinión, pero la Torá tiene su opinión, la Torá tiene su acepción y su tradición espiritual. La humanidad sufre en estos momentos el ataque de la barbarie y el caos y la suprema crueldad y deshumanización de la civilización y la armonía divina. Por lo tanto, tenemos la obligación y responsabilidad de salvaguardar la chispa divina que anida en toda alma humana. En toda alma humana estamos diciendo, incluso en los crueles. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Torá, si un terrorista se inmola y lamentablemente logra asesinar mucha gente, incluso niños, mujeres, etcétera, está permitido, luego de haberlo matado para impedir otras muertes, tenemos permitido cortarlo en pedacitos o no enterrarlo. No, la Torá dice que no podemos tocar ese cuerpo, no podemos cometer ningún acto de crueldad, porque esa persona
que fue terrorista, que se inmoló, que hizo todos las peores, los peores actos que uno puede imaginar, su cuerpo fue creado por el Creador. Y por lo tanto tiene la chispa divina, tiene la semejanza divina, el tselem. Y por lo tanto no podemos cometer ningún acto de crueldad, no se toca ese cuerpo y es obligación enterrarlo. No se lo quema ni se lo tira porque tiene la semejanza divina. Por lo tanto, tenemos la obligación y responsabilidad de salvaguardar la chispa divina que anida en toda alma humana, incluso en los terroristas, porque esa es la tradición espiritual nuestra y esa es la verdad. Por lo tanto, hemos decidido anunciar la apertura de un curso abierto sobre ética y comportamiento divino, de acuerdo a la tradición ancestral hebrea de Pirkei Avot, la ética de los padres. Ahora vamos a preguntar qué significa la ética de los padres. ¿Qué es la ética de los padres? A ver, aquí vamos a ver. Bueno, primeramente la ética de los padres es un tratado, uno de los 63 tratados que hay en los 6 volúmenes de la Mishnah. ¿Qué significa la Mishnah? Significa la ley oral, la repetición, lishanen, la repetición de la memoria de la ley oral. O sea, Moisés recibió hace 3.335 años, en el mes de Sivan, en el monte de Sinaí, la Torá. En la Torá, lo que él recibió todo, toda la tradición espiritual que ya nuestros profetas, nuestros patriarcas sabían, Abraham, Isaac y Jacob, que ya lo conocían, pero no estaba en estado de pacto para un pueblo, una nación, sino en forma individual a los profetas, en forma familiar a los que seguían esa tradición. En el monte del Sinaí ya es un pacto, ya aceptamos cumplir eso para poder bendecir a toda la humanidad con leyes correctas, objetivas, divinas, que corrijan a toda la humanidad. Moshe recibe toda la Torá, pero Hashem, el Creador, le dice, usted escriba, le dice a Moshe, un 15% de la Torá. Usted va a escribir las reglas generales. Esas reglas generales escritas son la Torá escrita. Son los 5 libros del Pentateuco de la Torá y también lo que luego reveló a los demás profetas como Josué y Yoshua, etcétera, son 24 libros de la Torá escrita. Pero el 85% queda oralmente para que podamos seguir transmitiéndolo y repitiéndolo para que quede memorizado. Es decir, cuando yo leo un libro escrito, estoy mirando hacia afuera. Las letras están afuera de mí, en el libro. Pero cuando yo tengo la ley oral, la Torá oral, las letras están dentro mío. Están grabadas en mi neyamá, en mi alma y en mi mente. Por lo tanto, es importante cuidar la ley oral, que se transmite de padre a hijo y de maestro a discípulo. O sea, yo puedo decir quiénes son mis maestros y quiénes son los maestros de mis maestros y los maestros de los maestros de mis maestros hasta el Sinaí. Yo puedo ir con toda la concatenación, todos mis maestros, hasta Moshe Rabbeinu, e incluso hasta Abraham Abraham nuestro patriarca. Entonces nosotros necesitamos la Torá oral que viene desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. La letra escrita, la Torá escrita viene, se transmite de afuera hacia adentro, de las letras que están sobre el lienzo, el libro, hacia adentro y yo tengo que absorberlas. Pero la ley oral está adentro. En una época de nuestra historia tuvimos que escribirla, tuvimos que transcribir la ley oral. ¿Por qué? Porque fuimos perseguidos por el Imperio Romano. El Imperio Romano ocupó la tierra de Israel hace 2000 años y destruyó el templo de Jerusalén, que estuvo erigido, el segundo templo, 420 años, el primero 410 años, con total autonomía espiritual, política, terrenal, cultural, pero aquí viene el Imperio Romano y comete un genocidio. Comienza a ejecutar primeramente a 85.000 rabinos que eran el liderazgo espiritual de Israel. Y
entre ellos el Nasi, el presidente, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Akiva, el gran sumo sacerdote, Cohen Gadol, Rabbi Ishmael ben Elisha, Cohen Gadol, el sumo sacerdote, etcétera. 85.000 líderes espirituales eran los rabinos. Pero no quedaron en eso porque el pueblo no quería ser sojuzgado y por lo tanto solamente en la zona de lo que se llama Beitar, hoy día exterminaron más de 2 millones de judíos. Y luego, por supuesto, nos fuimos vendidos como esclavos a Roma y a otros lugares, a Grecia, a Tarsia, etc. En esa época éramos perseguidos y por lo tanto el gran rabino Rabbi Shimon Bar Yochai, el que transcribe el Zohar, la tradición esotérica de Israel, el Zohar, entra a la cárcel de los romanos, a las mazmorras de los romanos, para entrevistarse con su rabino, el gran Rabbi Akiva, que iba a ser ejecutado 2 días después. Como Rabbi Shimon Bar Yochai tenía la particularidad y la propiedad de ser invisible, de ver sin ser visto, entonces pudo entrar y tomar las 17 reglas de cómo transcribir la ley oral y colocarla escrita de modo que fuera solamente comprendida por los iniciados. Cuando él sale de la cárcel, él va y busca al descendiente de la casa de David. O sea, David, el rey David, que era el rey profeta, el rey poeta, el rey guerrero, era el rey David, que de ahí viene el Mesías. El Mesías, hijo de David, que es Shlomo Amelech, Salomón, que es el que edifica el templo luego. Él es el Mesías. David tiene una estirpe que nunca va a ser exterminada, a pesar que los romanos quisieron exterminarla, y los persas y muchos pueblos, pero nunca lo van a lograr. El hijo que estaba oculto del presidente, del gran líder Rabbi Shimon ben Gamliel, que fue exterminado por los romanos, estaba escondido en la casa de Rabbi Shimon Bar Yochai, se llamaba Rabbi Yehuda Anasí. Rabbi Shimon le transmite las reglas de cómo transcribir la ley oral, y él mismo, y dice, tú no te metas con los romanos, no te metas en política, yo voy a absorber la rebelión. Y él se escapa a una cueva en el norte de Israel, la ciudad de Pequiín, en una cueva, ahí está 13 años, y ahí transmite con su hijo Elazar, ahí deja escrito las bases del Zohar, de nuestra tradición antigua que venía desde Abraham Avinu, de la tradición del trabajo interior espiritual de Israel. Las leyes, cómo transcribir las leyes en forma visible, cómo practicar las leyes dentro de la atmósfera de este mundo físico, eso está en la Mishnah. Mishnah significa repetición de la memoria de la ley oral y repetición de la transmisión de la ley. Fue sellado, los 6 tomos, 6 volúmenes de la tradición oral, fueron sellados por Rabbi Yehuda Anasí hace prácticamente 1920 años. Estamos hablando de 50 años de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, que sucedió hace 1949 años. Y Rabbi Shimon Bar Yochai es quien ordena a su discípulo, el descendiente directo de la estirpe del rey David, Rabbi Yehuda Anasí, el presidente, el líder de Israel, transcribir la ley de la Torá oral en 6 volúmenes y 63 tratados que abarcan todos los ámbitos de la vida humana. Uno de estos tratados es el Pirkei Avot, la ética de los padres, la transmisión del comportamiento espiritual con el cuerpo, a nivel corporal, cómo emitir al cuerpo órdenes espirituales de comportamiento. Y eso es en 6 capítulos. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 3 y estamos hablando de la Mishnah Yud Dalet, la 14. El capítulo es el 3, la Mishnah es Yud Dalet, es 14. Ustedes han escuchado, por supuesto, del Talmud, ¿no es cierto? El Talmud está compuesto por 2 partes, la Mishnah y la Gemara. Mishnah significa repetición de la ley oral, Gemara significa el estudio de la misma.
Por lo tanto, el Talmud de Babilonia tiene esos 63 tratados, pero muy abarcados, muy explicados por muchísimas generaciones de Tanaim, es decir, aquellos sabios que estaban dentro del segundo templo, y aquellos Tanaim que estaban luego de la destrucción del segundo templo, y luego los Amoraim que van repitiendo, diciendo lo que nos transmitieron nuestros Tanaitas, nuestros sabios que estaban en el templo. Es decir, está la explicación de cómo se cumplen esas leyes con los distintas vicisitudes que en la vida siempre nos va renovando. Quiere decir que cuando uno estudia Talmud, estudia tanto Mishnah como Gemara, que es un estudio muy importante para ver todas las ópticas de un fenómeno. Es decir, cuando vemos un fenómeno, uno lo mira de tal lado, uno mira del otro. Quiere decir que hay varias ópticas, hay varias opciones de ver, varias dimensiones también. Esa forma de estudio multidimensional la da el Talmud. Por lo tanto, los judíos tienen un nivel de pensamiento multidimensional y no solamente lineal o no solamente caótico o solamente de una dimensión. Es decir, la posibilidad de pensar y de inteligir en varias dimensiones a la vez, complementarias, eso lo da el estudio del Talmud, que se estudia en las academias rabínicas. En Israel tenemos centenas de miles en el mundo, se llaman yeshivot. ¿Por qué se llaman yeshivot? Por dos razones. Una, porque viene de Eh, asentarse. la, la señora esta, ¿cómo se llama? La abuelita esta que toda francesita. No entiendo lo que dice. Significa dos cosas: asentarse, asentar la mente, profundizarla. Cuando uno se sienta, la cabeza ya no está arriba, está abajo, es decir, que la cabeza puede entrar, la mente puede penetrar en varios detalles de la vida y conectarlos. Es decir, tiene que ver con sentar porque se estudia sentado. Antes de la yeshivot estudiábamos parados. Era la recepción de la Torah en forma de profecía. Ahora, después de la destrucción del segundo templo, se estudia sentado, fuera de algunas excepciones, para poder asentar la mente en la comprensión detallada de todos los fenómenos. Acá vamos a empezar con la primera Mishnah de Pirkei Avot, que es la primera la que hemos elegido, luego van a ver por qué, es en el capítulo tercero, en la Mishnah 14. Estamos hablando aquí de la semejanza divina del Creador que anida en toda criatura humana. ¿Por qué decimos eso? Porque hay gente que dice, no, dice, una persona puede ver el comportamiento de una persona y decir, no, esta persona no tiene la chispa divina. Esta persona es como, ¿En dónde está el es, volumen? Wow, ¿cómo hago para...? como un animal que Hashem no lo quiera, eh, pero no. Aquí tenemos un principio muy importante que prohibido olvidarlo, no podemos olvidarlo. Rabí Akiva, que estaba en la época de la destrucción del segundo templo, hace cerca de 2000 años, era el que decía, que en Huaya Omer, él era lo que decía, no había distancia entre lo que él era y lo que decía. Él era lo que decía. Y dice, querido es todo ser humano por haber sido creado con el Tselem Elohim, que es Tselem, es proyección y semejanza divina. Quiere decir que hay una proyección del Creador que entra en todo ser humano. Es verdad que a nivel de la diferencia entre civilizaciones, hay civilizaciones que pueden decir, no, solamente los que son de mi civilización tienen la semejanza divina, los demás no. Bueno, aquí dice la Torá que no es verdad, todos tienen. O sea, vamos a decir algo bastante duro, que ya insinuamos. La peor persona del mundo, la persona más cruel, que tiene más maldad, que se comporta a nivel más bajo que podemos pensar, tiene el Tselem Elohim. Él fue creado con la proyección y semejanza divina. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué se comporta de esa manera?
¿Por qué? Porque hay libre albedrío, porque el permiso está dado. La libertad para comportarse de una manera u otra está dada a todo ser humano. Todo ser humano tiene libre albedrío para hacer lo que él decida con su chispa divina, con su Tselem Elohim, con la proyección divina. Pero hay que tener aquí un atenuante. ¿Cuál es el atenuante? Que en el momento de que una persona quiere atentar contra otro ser humano, esa chispa divina sale del espacio de su cuerpo y queda suspendida. Es decir, para poder matar a un semejante, no puede utilizar la chispa divina, el Tselem Elohim, la proyección dentro de sí, el fluido y proyección de la semejanza divina, porque ésta se escapa. Dice, no, yo no participo de esto. ¿Qué es lo que queda dentro del espacio del cuerpo humano cuando una persona quiere cometer un acto de maldad? Lo que queda adentro es un nefesh behemit. Lo que queda adentro es solamente un alma animal que no depurada. Con esa alma animal, él, él va, que no sepamos de eso, él va a cometer actos de crueldad o matar a un semejante. Pero el principio queda. El principio es que todo ser humano que ha nacido, por haber sido creado, es querido por Hashem el Creador. ¿Por qué? Por haber sido creado con el Tselem Elohim. Es muy importante este concepto, porque este concepto abarca toda la humanidad. No hay un solo pueblo, ninguna sola etnia que esté fuera del Tselem Elohim. Que nadie diga solamente mi pueblo tiene Tselem Elohim, tiene la proyección y semejanza divina, la chispa divina, y ellos no. No existe eso, todos tienen. Lo único que diferencia entre un ser humano y el otro, y entre una nación y la otra, es su comportamiento. Y su comportamiento varía, porque hay naciones que mejoran y hay naciones que se malogran y luego corrigen. Por ejemplo, nosotros vemos los romanos, hemos dado el ejemplo de los romanos, ¿no es cierto? Los romanos se comportaron, fueron un imperio enorme que conquistó toda Europa, toda Asia y parte de África. Y se comportaron, la polis romana era muy rígida, rex, que la ley romana era muy rígida y cometieron actos de crueldad y en algunos casos genocidios también. Llega el Holocausto y cómo se comportan los descendientes de los romanos, por ejemplo los italianos, ¿cómo se comportan? Defienden a los judíos. Por dar un ejemplo, no dejan a los nazis en la mayor parte de la guerra que entren y cometan atrocidades. Los italianos ocultan a sus vecinos judíos en sus casas, en sótanos, los ayudan a escapar. Quiere decir que como nación han cumplido una corrección, porque hay un comportamiento de salvar vidas cuando antes habían cometido genocidios. Luego tenemos otro tipo de naciones que pueden haberse comportado, no solo con nosotros, es un ejemplo, ¿no? Estamos hablando del comportamiento solidario entre seres humanos y entre naciones humanas, porque las naciones son corporaciones generales que representan el alma general de un pueblo. Hay almas y hay almas generales. Eso se llama en hebreo Neshama y Neshama Klalit, Neshama Kolelet. Es decir, hay una expansión de un alma, de un espíritu general, eso se llama la nación. Las naciones representan el conglomerado de todas las almas que la componen. Por lo tanto, el colectivo tiene un valor. Y cuando una nación corrige algo, está corrigiendo a todos sus componentes, sus integrantes. Entonces tenemos naciones que han cometido atrocidades y han logrado corregir. Lo mismo con el mundo musulmán. Hay parte del mundo musulmán que está corrigiendo y hay otra parte que todavía no. ¿Qué es lo que qué es lo que va realmente a decidir? El comportamiento.
Y el comportamiento siempre puede cambiar, siempre puede ser corregido. Otra vez, vamos a leer. Vamos a leer todo del comienzo al final y luego vamos a ver cuánto alcanzamos a explicar y luego a poder también contestar preguntas. Rabí Akiva era el que decía, y Rabí Akiva fue el que fue asesinado. Y él sabía que iba a ser asesinado, él sabía que tenía que comparecer, y era el que decía, querido es todo ser humano, Javiv es en hebreo, querido, adorado, es todo ser humano, por haber sido creado con el Tselem Elohim, que es la proyección y semejanza divina. No existe un ser humano que de antemano está perdido. No existe eso. Tú no crees en lo que yo creo, no estás perdido. Sabemos que otras religiones dicen, el que no cree en el profeta y no cree, eso ya está perdido, se va al infierno, el que no cree en el ídolo mío no tiene el reino de los cielos, etcétera. Incluso en Tibet, aquellos que no tienen la iniciación, etcétera, entonces están en el samsara y no llegan al nirvana. No, aquí la tradición espiritual nuestra dice que no es verdad eso. Toda persona tiene el Tselem Elohim, la proyección, semejanza divina y la chispa divina. Pero más querido aún es aquel que reconoce que fue creado a su proyección y semejanza de Hashem el Creador, tal como expresa la Torá en el Génesis, porque en proyección y semejanza divina hizo Hashem el Creador al ser humano. No dice una nación o un tipo de ser humano, todo el ser humano, porque el ser humano fue creado como uno, Adán. Adán, dentro de él están todos los seres humanos, todas las células humanas y todas las chispas que componen su alma general. Entonces, todo es más querido aún cuando es más querido más no solamente por haber sido creado, cuando reconoce eso. Cuando una persona reconoce que tiene la chispa divina, entonces la siente más, entonces más consciente y va a respetar a los demás porque los demás también tienen esa chispa divina. Queridos son los hijos de Israel. Recién aquí aparece Israel. Hasta aquí no apareció. ¿Por qué? Son también queridos al ser llamados hijos de Hashem el Creador. Nosotros conocemos civilizaciones que hablan de una persona que es hijo del Creador, ¿okay? Del Dios de los cielos. En la Torá dice que todos somos hijos del Creador, absolutamente todos. Más queridos aún al reconocerse hijos del Creador Todopoderoso. O sea, una cosa es ser hijos del Creador y otra cosa es reconocerse hijo. Cuando una persona no se reconoce como hijo, no debe respeto a su padre, pero cuando se reconoce como hijo, debe respeto a su padre. Pregunta aquí, vamos a hacer una pregunta. ¿Los hijos de Israel son los únicos hijos del Creador? No. ¿Por qué? Porque la Torá dice que Israel es el hijo primogénito. Si Israel es el hijo primogénito, significa que no es hijo único. Y si no es hijo único, es primogénito de otros, significa que hay otros hijos. Por lo tanto, todos los seres humanos son hijos del Creador, de Hashem el Creador. Todos los seres humanos y todas las 70 naciones. Entonces, ¿por qué Israel es querido por reconocerse hijo? Porque en el pacto del Sinaí, ahí hay un reconocimiento muy latente, muy tangible, por medio de la revelación. Entonces ahí este hijo que se llama Israel se reconoce como primogénito y tiene una obligación y una responsabilidad muy grande para con sus hermanos menores. Por lo tanto, todos los seres humanos son hijos de Hashem el Creador y nadie puede decir yo soy hijo y tú no. Nadie. Ninguna nación puede decir yo soy hijo y tú no. La discusión, ¿cuál es? La discusión entre las tres civilizaciones es quién es el primogénito. Israel dice nosotros somos el primogénito. Esaú, el mundo occidental dice nosotros somos primogénitos. Por eso la iglesia dice Israel y Novis.
Ellos dicen que la corporación de la iglesia es la nueva Israel. Pero si hay Israel, la verdadera volvió a la tierra de Israel, hay un problema teológico, ¿no es cierto? Aquí tenemos un problema edipal, freudiano, que el hijo tiene que matar al padre para poder ser el mismo. Y lo mismo ocurre con el Islam. Ismael dice, yo soy el primogénito. Isaac dice, no, yo soy el primogénito. Pero cuando llegó el momento del pacto en el Sinaí, Hashem, el creador, llamó a todos. Vengan todos, les doy la Torá a todos. Todo aquel que reciba la Torá, ¿cómo se va a llamar? Israel. Porque Israel, ¿qué quiere decir? A la conexión directa con él. Israel y Ashar, él. Todo aquel que tenga conexión directa con él, con Hashem, el creador, por medio del pacto del Sinaí, se llama Israel. Por lo tanto, nosotros no tenemos lo que se llama cristianos viejos o cristianos nuevos, o en Oriente, en el hinduismo, budismo y en Tibet, que hay 5 castas y uno no puede pasar, hay un karma y un destino y no puede pasar de una casta a otra. No, todo puede ser Israel. Cada uno de los seres humanos puede ser Israel, incluso sin convertirse al judaísmo, a través del cumplimiento de los 7 pactos, 7 acciones de los 7 leyes de Noé. Ellos tienen contacto con el Creador. Por lo tanto, no es exclusivo, sino inclusivo. El estado de primogenitura de Israel es inclusivo. Entonces, todos son hijos del Creador Todopoderoso, tal como lo expresa la Torá, en el 5º libro de la Torá, Devarim, Deuteronomio. Todos los israelitas sois hijos de Hashem, vuestro Creador, todos. Queridos son Israel, al entregarles el instrumento querido de la Torá. ¿Por qué la Torá se llama instrumento? Kli Hemdah, en hebreo, instrumento. Porque es el instrumento con el cual Hashem, el creador, crea el mundo, crea el universo. Él tiene su plan, su programa. ¿Cómo se llama cuando un arquitecto tiene Proyecto. un proyecto? Proyecto. ¿Quién lo dice? Yo que mi señora es arquitecta, tengo que decir en español, el proyecto del creador es la Torá. Él conecta todas las combinaciones con las unidades de creación suya del universo, que son las letras de la Torá. Luego, cuando está compaginado todo, entonces por medio de la palabra, el Logos transmite su pensamiento en acción y eso es el Génesis. Quiere decir que la creación es en realidad una proyección de la Torá que antecede a la creación. Por lo tanto, cuando se entrega, aquí viene la gran revolución metafísica dentro del mundo físico, cuando en el pacto de Sinaí se entrega la Torá que antecede al mundo dentro del mundo a través de Israel, aquí la ley divina comienza a revestirse dentro del mundo físico. Por lo tanto, queridos son Israel al entregarles el instrumento querido de la Torá. Es el instrumento de la creación y también de la corrección de la creación. Más queridos aún, al reconocer la responsabilidad de la entrega del querido instrumento con el cual fue creado el universo. Tal como lo expresa la tradición, Mishlei, que en el libro de Proverbios, uno de los 3 libros del rey sabio Salomón, Shlomo Amelech, hijo de David, la Torá que le es entregado en el Sinaí es la enseñanza de la bondad. Mi Torá no la abandone. Es decir, cuando uno tiene la transmisión espiritual de la Torá, uno tiene un instrumento cómo comportarse en este mundo para poder transformarlo en un sitio de bondad, no un sitio que todos son como lobos unos contra otros, sino que es menester utilizar esa transmisión de luz para poder comenzar a comportarnos como socios en la creación y no como enemigos. En ese caso, cuando dice mi Torá no la abandonen, no es solamente que la Torá es una enseñanza de la bondad, de la generosidad, sino que también esa conexión con el que entregó la Torá.
con Hashem el Creador. Por lo tanto, eso está salvaguardando la chispa divina que anida en todo ser humano. O sea, para que un ser humano sea respetado, no tiene que pensar como yo, no tiene que ser igual a mí. Ninguno de nosotros es igual. Fuimos creados todos distintos, no hay dos personas iguales. O sea, el Creador nos crea a todos distintos porque no hay nadie que está de más en este mundo. Si hubiera dos iguales, uno está de más. Por lo tanto, la intención de igualdad, de hacer iguales a todos como una tabula rasa, eso va contra la creación. O sea, todos debemos ser distintos, pero con respeto de la chispa divina que tiene cada uno, y luego se puede agregar también el amor a los semejantes, que es una mitzvah de la Torá. Behavta le reaja kamoja. O sea, tendrás que amar a tu semejante como a tú mismo. Lo que a ti te molesta, no lo hagas. Lo que a ti te gusta, puedes ayudarlo, puedes darles a tu semejante. Es decir, primero tiene que venir el respeto, recién después el amor. El amor es la entrega. Pero primeramente tenemos que respetar la chispa divina que hay en cada nación. No hay ninguna nación que está de más, que es exterminable. Todas las naciones tienen su rol, su labor en este mundo. Incluso Amalek dice debajo de los cielos, pero por sobre los cielos tiene su importancia y tiene su labor. Hasta aquí yo les voy a enviar más adelante esta Mishnah para que la puedan estudiar mejor y puedan también hacer preguntas. Yo ahora voy a entrar a las preguntas. Tenemos la vez que viene otra Mishnah, que es la 15, que tiene que ver con el libre albedrío. Es muy importante saber que no se puede eliminar el libre albedrío, la libertad, y no podemos coartar la libertad del semejante. No se puede, no podemos decir tú tienes que pensar como yo y comportarte como yo me comporto. Eso es fascismo, eso es totalitarismo, está prohibido por la Torá. En ese sentido, eso lo vamos a tener que estudiar sobre el libre albedrío. Es una, ¿cómo se dice? Una sugiá, un estudio, una filosófica de todas las generaciones y todas las dinastías, y también de todas las escuelas filosóficas. Vamos a tener que estudiarlo en forma más exhaustiva. Vamos a pasar a las preguntas. Aquí voy a stop share. Acá está. Oh, bueno. Aquí vamos a pasar tenemos 45 preguntas. Vamos a ver lo que podemos, ¿no? Si está siendo grabada, ¿no es cierto, Lizzy? Y Rab está grabándose, Baruch Hashem. Muy Y bien, muy Slija bien. Rab, le Sí, pedimos disculpas a todos los que tuvieron que entrar tarde, tuvimos un problema técnico y algunos tuvieron que entrar, van a tener la grabación para ver desde el principio. bueno, si está grabada, ¿hay algún dispositivo en la grabación para mejorar mi alocución, para que sea mejor? Fíjese, Ah, Lizzy, no, por eso, favor. eso no se puede, Rab. Bueno, vamos a intentarlo. Desde Panamá, muy bien. Bueno, vamos a ver. Desde Nicaragua, bueno, aquí vemos, ojo, y aquí dice la familia Muñoz Casanova. ¿Por qué entonces, aquí pregunta, por qué Hashem mandó exterminar un pueblo? Yo dije antes, la pregunta es importante, porque yo dije antes que ningún pueblo, ninguna nación está de más en este mundo, cada uno tiene su labor, y que también ningún ser humano está de más, incluso si se porta mal, él puede corregir. Entonces pregunta aquí la familia Muñoz Casanova, ¿por qué entonces Hashem mandó exterminar un pueblo? ¿Quién es ese pueblo? Amalek, ¿no es cierto? El pueblo de Amalek, que viene de qué? Viene de la conjunción, las nupcias entre Esaú y la hija de Ismael. Su nieto es Amalek. Quiere decir que cuando Occidente cuando el cristianismo y el islam se juntan es para exterminar a Israel, que Hashem no lo quiera. Y ahí sale Amalek. Amalek lo que quiere es exterminar a Israel. ¿Por qué entonces Hashem dice
que hay que exterminar a Amalek debajo de los cielos, mitajat hashamayim. Y no te olvides, dice. ¿No? ¿Cómo se hace eso? Bueno, primeramente, el pueblo de Israel le cuesta mucho hacer eso, ¿no? Nosotros nos cuesta mucho poder hacer algo así. Por lo tanto, dice 2 veces en la Torá, cuando hay una guerra con Amalek, tienes que terminar, tienes que exterminar. Entonces, una vez, la primera vez dice Timge, extermina. Y la segunda vez dice Emge, dice tú no puedes, yo lo voy a tener que hacer. Dice, pero aquí tenemos algo muy interesante que dice el Talmud, y está escrito en la Halajá, está en el Shulchan Aruch. Quiere decir que cuando viene una persona a un tribunal rabínico y dice, yo me quiero convertir al judaísmo, dice, bueno, usted sabe, si usted acepta el pacto y cumplir las leyes, entonces usted puede entrar en el pacto. Tiene 3 niveles de 3 iniciaciones distintas. Si es hombre, si es varón, entonces tiene lo primero, tiene que hacer el pacto en la carne, quitar el prepucio para poder destapar el conducto que puede traer almas de niveles más superiores. Se saca el prepucio, la cáscara exterior. Eso es lo primero, que es el pacto del Nefesh. Luego tiene que entrar debajo del agua, ahí no se puede respirar. Cuando sale recibe nuevo aire, ahí recibe el Ruach, un Ruach nuevo. Y luego recibe un nuevo nombre, un nombre hebreo, que es el nombre verdadero, original de él, y ahí recibe una nueva Neshama a través de las letras de su nuevo nombre. Son 3 iniciaciones. Y cuando viene una persona al tribunal rabínico y dice, yo me quiero convertir y acepto todas las condiciones. Dice, bueno, ¿de dónde viene usted? Bueno, yo vengo de un pueblo que no es muy conocido, se llama Amalek. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, es nazi, viene nazi o viene del Hamas. Yo soy del Hamas. No le dicen jamás te vas a convertir. ¿Qué le dicen? ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿A recibir un nuevo Nefesh, un nuevo Ruach, una nueva Neshama? Me dice, sí. ¿Cuál es la halajá? ¿Cuál es la ley? Se convierte. En el momento de que uno convierte a Amalek, ¿qué estamos haciendo? Exterminando a Amalek. Ya no hay más Amalek. En ese momento ya trascendió el nivel de Amalek y recibe el nivel de la Neshama de Israel. Entonces aquí la cuestión de exterminar, no estamos hablando de exterminar a un pueblo, sino que estamos hablando de exterminar la maldad. La maldad, la crueldad, sobre todo crueldad, se puede exterminar a través de pasar a un nivel superior y es salir, extraerse de esa maldad. Aquí vemos más adelante otra... representa la iglesia occidental porque está la iglesia oriental de Bizancio, ¿no es cierto? Pero no, estamos hablando de que la iglesia occidental, la iglesia apostólica romana dice, se llama Israel y Nobis. Eso dice, nosotros somos Israel ahora. Israel fue exterminado. Pero ¿qué pasa que Israel volvió después de 2000 años? Tienen un problema teológico terrible. No saben cómo salir de eso. No solo eso, nosotros tenemos en la Torá cientos de profecías, que la mayoría han sido cumplidas y otras se están cumpliendo hoy mismo día. La única profecía de lo que es llamado el Nuevo Testamento es que Israel, el pueblo original de Israel no vuelva a Israel. Y ya se cumplió. O sea, la única profecía que tienen, no se animaron a más. No quedó. Fue negada. Es decir, nosotros volvimos y somos Israel. Y volvimos a Jerusalén. Después dijeron, cuando volvimos a Israel y todavía la tierra de Jerusalén estaba conquistada por los invasores filisteos, por la fuerza. Entonces dijeron, bueno, sí, lo que dijimos es que vuelven a Israel, pero no vuelven a Jerusalén. Después del 67 recuperamos los territorios invadidos por los invasores musulmanes y ahora tenemos Jerusalén. Entonces, ¿qué hace la iglesia ahora? La única profecía que tienen fue totalmente desvirtuada. Entonces ellos dicen, ¿cómo pueden ser Israel, la Israel nueva, la verdadera Israel, si la Israel verdadera, la Israel original está aquí? Entonces tienen que eliminar ese dipal.
Es totalmente freudiano edipal. Tienen que eliminar al padre para poder afirmar al hijo. Ese es el problema de ellos. Por lo tanto, ayudan a Hamás, como Estados Unidos envió $6 billones 3 semanas antes de este ataque a Irán para que tengan la bomba atómica. Estados Unidos pasa el dinero. De esos $6 billones, 100 millones llegan 10 días antes de este ataque a la frontera de Gaza, a la franja de Gaza, al Hamás. Quiere decir, ¿quién solventó a Hamás? Estados Unidos. El cristianismo protestante en este caso. No, perdón, los demócratas son católicos. Los republicanos son protestantes. Los demócratas son católicos. Esa es la única diferencia que hay entre ellos. Quiere decir que el mundo occidental cristiano quiere exterminar al pueblo de Israel, porque si no, se está negando a sí mismo. Lo mismo ocurre con Ismael, con el Islam. Ismael quiere ser el primogénito. Yo nací antes, dice. Pero ¿qué vamos a hacer? Que Abraham vino, Abraham nuestro patriarca le transmitió los valores a Isaac. Y el Islam viene muchísimos, miles de años después, solamente hace 1360 años. Ellos quieren ser primogénitos. Si nosotros existimos, el primogénito es Israel. Ellos tienen que exterminar, lamentablemente. Pero no lo vamos a estudiar hoy, pero hay una llave teológica para poder solucionar esto. Hay una llave teológica porque entre la gente más clara, más preclara del mundo occidental cristiano y del mundo musulmán, hay gente muy interesante, muy buena, muy inteligente, que estamos hablando con ellos y ellos van a poder corregir junto con nosotros el mundo luego de esta guerra. Amazonia ecuatoriana, no hace mucho calor allí. ¿Esaú representa a la iglesia occidental? Sí. ¿Me lo puedes explicar? Está escrito en esta parashá, Vaishlach, en esta sección de la Torá, dice Esaú u Edom. Esaú es Edom. Edom es Roma. Roma es la iglesia apostólica romana, la Unión Europea y Estados Unidos, es decir, el mundo occidental. El mundo occidental, incluso si ha dejado el cristianismo, tiene las bases culturales del cristianismo. Es como dijo un filósofo francés, que era totalmente ateo, le dijo al gran rabino, el gran rabino Yehuda León Ashkenazi, que en paz descanse, yo tuve el honor de trabajar con él y de conocerlo. Viene y le dice, mire, yo soy totalmente ateo. Dice, yo no creo ni en Cristo ni nada. ¿Pero por qué lo mataron? Él no cree en nada de eso, pero está seguro que los judíos lo mataron, ¿no? No los romanos. El asunto es que, bueno, ¿y él qué le contestó? Dice, ¿ustedes qué se meten? Es una cuestión judía interna. Él era judío, ¿no? Es una cuestión de nosotros. Enójense con los romanos que lo mataron. Bueno, el asunto es de que Esaú es Roma, o sea, en la Torá está el arquetipo de todo el origen de las naciones y el paradigma del liderazgo espiritual del mundo. Y por lo tanto tenemos a Esaú, que es el mundo occidental cristiano, a Ismael, que es el mundo islámico, y tenemos a los 6 hijos de Keturah y de Abraham, que los envió a Oriente, que son el hinduismo, el budismo, que el budismo es heterodoxo, ¿no? El hinduismo es la ortodoxia de ellos, y Tibet, etc. Y aquí tenemos también a Jacob, Israel, nuestro patriarca. Y ahí está la discusión entre estos 4, entre Jacob, cuando llega a la fuente, al vergel donde todos los rebaños van a beber, y ahí hay tres pastores, que son el Islam, el cristianismo occidental, con sus derivaciones, y el mundo oriental, con sus reglas espirituales. Todo existe, pero ¿quién lidera? Cuando Jacob levanta la piedra que estaba tapando
la fuente de las aguas, ahí todos bebieron. Todos vienen de ahí. Los seis hijos, las 6 corrientes espirituales que hay en Oriente vienen de Abraham Avino, nuestro patriarca. Ismael es hijo de Abraham. Esaú es hijo de Isaac y nieto de Abraham. Es todo problema de familia. Problemas de familia son bastante complicados, ¿no? Pero se pueden corregir, ¿no es cierto? Aquí tenemos varios psicólogos que dentro de este grupo nos van a ayudar a ver cómo hacemos la paz entre los hermanos, los primos y los nietos. A ver, vamos a hacer alguna pregunta más. Teresa pregunta, ¿una persona que mata a otro ser humano puede redimirse y puede volver a entrar su chispa divina? Sí, la respuesta es sí. En la Torá está escrito que hay varios niveles de asesinato. Cuando hay una matanza en la guerra, si fuiste atacado, no has transgredido, o sea, no has tenido más remedio porque tienes que salvaguardar tu vida, la vida de tus hijos y de tu nación. Entonces ahí no hay, en ese sentido, no hay transgresión. Si uno mata, no asesina, sino mata por negligencia, en ese caso que dice la Torá, si mata por negligencia, no intentó matar, no quiso matar, pero se le cayó por ejemplo, en una obra de construcción, se le cae la sierra y cae sobre su compañero y lamentablemente fallece. ¿Qué pasa en este caso? Se llama Rotzeach Bishgaga. Quiere decir que no es asesino, sino que ha matado sin intención. En ese caso tiene que salir para poder purgar, para poder corregir, tiene que salir al exilio, tiene que irse de su casa. Hay 42 ciudades especiales que reciben ese tipo de gente y le dan una corrección, les enseñan a hacer actos de bondad y a corregir, hacer lo que nosotros llamamos teshuvá, hacer un retorno al origen de la generosidad, del gesed, y poder corregir eso. La persona que asesinó con intención, aquí tenemos dos posibilidades. Una persona que asesina para robar, por ejemplo, o porque está enojado con el otro, eso es una posibilidad. La otra es con crueldad, es que dice, este no tiene la chispa divina, yo tengo que exterminarlo. Eso es más difícil todavía. En este caso hay 2 posibilidades de corrección, de teshuvá. La primera es que él tiene que dar vida, va a tener que ocuparse de la familia del fallecido. Va a tener que hacer, por supuesto, no solamente tiene que arrepentirse, con arrepentirse hicimos algo, pero no mucho. Por supuesto que tiene que arrepentirse, pero tiene que corregir dentro de la vida misma. No tiene que esperar a la muerte para la vida venidera y ahí corregir o sufrir. No, 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 eso no nos interesa. Nos interesa este mundo. Por lo tanto, el mundo venidero no es el mundo de los cielos, es el mundo que viene de los cielos a la tierra. Tiene una denominación de movimiento, dinámica, no una denominación, una definición congelada, estática. No, es venidero, es el mundo superior con las leyes de armonía superior que viene aquí a través nuestro. Entonces, esa persona que lamentablemente asesinó, no es suficiente que vaya a la cárcel. Eso no es suficiente. Apartarlo de la sociedad. En la Torá no hay cárcel. En la Torá hay corrección. Él tiene que trabajar para la familia y para dar vida y, por supuesto, hacia arriba, hacia el Creador, que es el que dio esa chispa divina, y él la quitó, separó el alma del cuerpo. Tiene que, por supuesto, corregir, no solamente hacia el Creador, sino también hacia las criaturas. En el segundo caso de que hay crueldad, porque él decide que esa persona no tiene chispa divina, no tiene la semejanza ni proyección del Creador, o forma parte de una nación impura, que no existe para nosotros eso, porque incluso Amalek puede ser Israel, puede convertirse. En ese caso, aquí hay una corrección que tiene que ser a nivel nacional. Tiene que haber
una teshuvá nacional como la que hemos visto con Italia, que Italia, en la época más aciaga del pueblo de Israel, cuando fuimos casi exterminados, en la época del Holocausto, Italia corrige. España también corrige. Hay aquí gente de españoles, ¿no es cierto? España no entregó judíos a Hitler. No los entregó. España, en medio del Holocausto, luego de la Inquisición y de la expulsión de los judíos de España, de todo lo terrorífico que fue la Inquisición, con los autos de fe y las mazmorras y las torturas, España en la época del Holocausto corrige. La nación española, a pesar de ser bastante antisemita hoy día, en gran parte, ha corregido gran parte de eso. ¿Por qué? Porque a nivel de nación, que representa a todos sus integrantes, no solo no entrega judíos a la Alemania nazi, sino que también establece campos de salvación a judíos de España y a judíos que vienen de Grecia y de todo el Balcán. Y ahí los hace pasar, como una especie de corredor, que le tomaron el pelo a Hitler, pero a Hitler muy bien, y pudieron salvar a muchos de los hebreos. Quiere decir que hay naciones que corrigen. O sea, cuando una persona hace lo peor, los peores actos de crueldad, no existe absolutamente nada que no se pueda corregir. No existe. Y no hay que esperar ni a lo que desde el Nuevo Testamento se habla y de Dante Alighieri en la divina, terrible comedia, hablan de varios niveles de infierno. No necesitamos ningún infierno, el infierno está acá. Los cielos están acá. Aquí en este plano, en esta dimensión física, que es la más elaborada de todas las dimensiones, es la más elaborada a nivel metafísico y físico. Aquí se puede corregir absolutamente todo. No hay que esperar al mundo de los cielos, no hay que esperar ningún infierno, porque el infierno está aquí y porque los cielos están aquí. Aquí se puede corregir todo. ¿Por qué? Porque tenemos la herramienta divina, el instrumento divino de la Torá, que antecede al universo, al mundo, y está dentro del mundo ahora a través del pacto. Quiere decir que nosotros podemos corregir todo. Ahora, si tú eres muy religioso y tú eres muy recatado con el cielo, con el Creador, pero te comportas mal con tus semejantes, bueno, eso no es la Torá. La Torá dice que tú no has hecho mucho. Tú puedes ser muy místico, muy metafísico, pero hay que comportarse con tus semejantes. Si no, no has aprendido nada. Uno no puede decir, yo tengo la ideología que amo a todos los pingüinos y a todas las jirafas y a todos los moluscos, pero no te llevas bien con tus semejantes. No saludas a tu vecino, no te hablas con tu hermano. Entonces, ¿qué quiere decir eso de esa pose de que tú amas a toda la fauna y la flora y todo? Es mentira. Vamos a decir la verdad. La Torá es una Torá espiritual de comportamiento. Cómo revestir todos los atributos espirituales dentro de los conductos del cuerpo a nivel del comportamiento. Entonces todo puede redimirse, pero en este mundo, no solamente una persona que comete los peores actos puede corregir y redimirse y puede volver a entrar su chispa divina, sino que tiene la obligación de que eso suceda, y en este mundo físico, no hay que esperar a otro mundo. Otra pregunta de México, muy bien. Desde Nevatim de Israel, muy bien, Yekutiel. La Torá debe leerse con el Zohar para poder entenderla mejor. Es muy recomendable, por supuesto, pero la Torá lo estudiamos eso en 2 cursos anteriores, la Torá tiene 4 niveles correlativos, 4 dimensiones de entendimiento, que es el pardés de la Torá, Pshat, Remes, Drush, Besot. Es decir, si usted, Javier, va a estudiar el Zohar, que es el 4.º nivel, hay uno más también, pero digamos que usted estudia el 4.º nivel sin estudiar el Pshat, el sentido literal, histórico, activo de la Torá,
le va a quedar algo muy importante, un piso entero que no comprendió. Y tampoco se puede comprender el cuarto escaño sin aprender el primero. Hay que estudiar todos, todo hay que estudiar. Y cada uno de lo que puede. O sea, ¿qué es lo que uno puede? Lo que puede, de acuerdo a su realidad concreta. No estamos hablando de ideas, de ideología, estamos hablando de su realidad concreta. Hay se cuenta sobre el gran rabí Israel Baal Shem Tov, hace 300 años, que él decía que no hay persona, no hay ser humano y no hay siquiera criatura que no es posible elevarla y sacarla del barro. Porque todos metemos a veces los pies en el barro, a veces las manos, a veces la cabeza. Todos los días tenemos nuestras pruebas. Ustedes yo creo que no, pero yo sí. Ustedes están totalmente corregidos, pero yo tengo mis pruebas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, dice, todos puede ser, o sea, hay personas que a veces están sumergidas en una marea de problemas, en un río, en un mar de problemas con muchas olas y no saben cómo salir de eso. Entonces le pregunta a sus alumnos, ¿por dónde se lo saca? Si ustedes están afuera del río y ven una persona que está, como se dice, sumergiéndose, está ahogándose en el río, ¿por qué, por cuál de sus órganos usted lo extrae, lo saca de ahí, lo salva? Entonces uno dijo, bueno, por la cabeza. Otro dijo, y él dijo, no. Otro dijo, por la mano, no. Por el pie, no. Por las peot, por el cabello, no. ¿Por dónde? Y por lo que está por encima. ¿Cómo se dice? Lo que flota. Por lo que flota. En uno le flota la mano, el otro le flota la nariz, el otro le flota el pie. Por lo que flota lo tomas, lo coges y lo sacas de ahí. Es decir, la realidad también existe. Yo sé que esto es algo muy nuevo, incluso en épocas de posmodernismo decir, pero la realidad también existe. Entonces, la Torá trabaja con la realidad, no oculta los ojos de la realidad. Eso es una de las preguntas que me han hecho alumnos. ¿Por qué la Torá se empeña en revelar todas las debilidades de nuestros patriarcas, de nuestros padres, nuestras madres, todo lo que pasa en la Torá? En la Torá está todo escrito, no hay lo que se llama apologismo, no hay apologética, no hay apología. Siempre cuando hay una debilidad, ahí tenemos la debilidad. Sara se enojó con Agar, ahí se armó todo el lío, se enojó, le pegó. ¿Por qué la Torah va a revelar eso? Y porque es la verdad, porque es la realidad. Y lo tenemos que corregir nosotros. ¿Por qué se habla de que hubo un problema educativo cuando Isaac tomó partido por Esaú? Es su hijo, su preferido, y en cambio Rivka tomó el lado de Jacob, y ahí un problema educativo muy grande, un problema pedagógico, didáctico. Hasta el día de hoy estamos sufriendo. Bueno, porque es la verdad, es lo que ocurrió, porque es la realidad. Y uno no puede idealizar la realidad, hacer apología. Uno tiene que enfrentarse con la realidad y ahí uno puede dar el remedio, puede dar la respuesta. Por ejemplo, cuando una persona se enfrenta a una situación y dice, no, si la situación es así, no voy a tener solución, entonces vamos a decir que es otra cosa. Vamos a idealizarlo. Eso es como si un médico ve a una persona que tiene, Hashem no lo quiera, un cáncer, y dice, no, si yo tengo el diagnóstico que es cáncer, no tengo lo que hacer porque está muy avanzado. Vamos a decir que es un problema de inflamación del páncreas, etcétera. Sí, pero le vas a dar un remedio que no está de acuerdo con la enfermedad, no lo vas a ayudar. Tenemos que mirar la realidad con ojos claros, abiertos como hace la Torá. La Torá no oculta nada debajo de la alfombra del inconsciente. La Torá reflota todo. Dice, la verdad es la verdad. Abraham se equivocó porque era un gran hombre, pero era un hombre de carne y hueso, no es mitología. Es la realidad, es la historia real. Y hay que enfrentarse a eso, porque la Torá dice, Maaseh Avot Siman Labanim. Los actos de los padres son señales para los hijos. Los hijos tienen que corregir. Y ahí tenemos la enseñanza. Debemos, dice Clarisa, estar atentos de dónde puede venir el ataque que podría sufrir Israel. ¿Cómo podemos nosotros intervenir
de forma positiva para Israel y las mujeres. Bueno, aquí no hay diferencia entre hombres y mujeres. En este caso, aquí en Israel lo que hicimos fueron los que no estamos, ya no tenemos edad de estar en el ejército. Yo estuve en el ejército israelí, en el ejército de lo que se llama ingeniería. Nosotros entrábamos en las guerras a desconectar las detonaciones, como ¿cómo se dice? Las bombas, ¿cómo se llama? Hay un nombre en español. Que bajo tierra se colocan explosivos, Las minas. las minas, hay que desconectarlo y también colocar para que no entren. O sea, eso lo hice muchos años, hace ya prácticamente casi 20 años que no estoy en reserva en el ejército, pero tengo la obligación, hay que defendernos, ¿no es cierto? Lo mismo, toda la población civil está prácticamente enrolada para poder ayudar. Lo que a nivel espiritual, fuera de solidarizarnos y enviar comida y ayudar a nuestros soldados y soldadas, que se hace eso, hemos enviado lo que se llama ¿cómo se dice? Shahpats. En español es como una especie de cobertura. Hay cobertura antibalas, ¿no es cierto? Bueno, hay cobertura espiritual, se llama chichit, eso. Es un ropaje Como un espiritual. chaleco. Es un Un chaleco. chaleco. Ahí está, es un chaleco, gracias Javier, un chaleco espiritual que tenemos nosotros con 4 puntas, fíjense, aquí está, con 4 puntas y 8 cordones de cada lado, con 5 nudos y con la forma del nombre de Hashem el Creador de 26 letras, grabado aquí en las 4 4 puntos cardinales. Entonces nosotros enviamos, hicimos en nuestra sinagoga, enviamos cientos, pero no solo nosotros, todo el país, cientos de estos tipos de chalecos antibalas espiritual, pero cuando llegaron allí, ustedes saben de que en el ejército israelí no hay solamente judíos, hay drusos, hay árabes, hay beduinos árabes, hay de todos los credos. Ellos también quisieron, les hicimos también, les mandamos, todos tienen los mismos chalecos antibalas. No solo eso, en la guerra necesitamos cobertura de defensa y tenemos también de ataque. De defensa, Teilim, los salmos. Lo que hicimos fue grupos de 150 personas, hombres y mujeres, que a la misma hora, cada uno en su casa, pero a la misma hora, cada uno diga un salmo de los 150 salmos de David, que son de defensa, están armados, las letras tienen una concatenación de defensa, de circunvalación de luz, de or mekif, de luz que circunvala y, ¿cómo se dice?, rechaza todo ataque, toda energía negativa. Entonces son grupos de 105, son lo que se llama, ¿cómo se llama eso? Como una legión, como un destacamento entero, grupos de civiles de 150 personas que están coordinados para a la misma hora decir cada uno un salmo y todos a la vez. Y en ese momento, en todo el país ocurra esto, ahí y dicen los nombres de los soldados y de los destacamentos y ahí tenemos una defensa. Eso por un lado. Por otro lado está el ataque, hay que atacar también. La mejor defensa es el ataque. O sea, eso cualquiera que haya visto alguna vez jugar al Betis, el gran Betis, sabe que la mejor defensa es el ataque. ¿Qué? Man que gane, ¿no es cierto? ¡Viva el Betis! Entonces, ¿qué pasa? Que para atacar tenemos otra cosa. Tenemos la famosa epístola de Rabí Shimshon de Ostropola, el gran rabino Sansón de Ostropola. Ustedes saben que en Sansón estaba en Gaza, está escrito en la Torá. Él fue el que bajó ¿cómo se dice? Los pórticos de Gaza, que hasta el día de hoy hay vestigios arqueológicos de eso. Las columnas. Las columnas. Entonces tenemos aquí hace 400 años, tuvimos el gran sabio
gran cabalista Rabí Sansón, Shimshon, de la ciudad de Ostropola en Ucrania. Pero en esa época vinieron los, ¿cómo se llaman? El grupo este en Ucrania, Cosacos. los cosacos. Los cosacos arrasaron con Ucrania y mataron entre 800.000 y 1.000.000 de judíos con muertes muy crueles, o prácticamente atrocidades. Él fue uno de los que falleció. Antes de fallecer escribe un artículo, una especie de epístola que le envía a otros cabalistas diciendo que si dicen esta concatenación de letras con nombres, etcétera, es un ataque contra las fuerzas del mal. Por lo tanto, nosotros enviamos esta epístola de Rabbi Shimshon y se dice de tal hora es la hora que nosotros atacamos, que se ataca al Hamas, que se atacan las túneles donde están nuestros rehenes, los túneles donde están esta gente, estos terroristas, y nosotros a la misma hora, que es entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana, pero grupos de 150 personas que la dicen cada uno en su casa a la vez, a la misma hora que acordaron. Eso es lo que hace, es la parte de ataque a nivel espiritual. Raf, pero hora de Israel. ¿Cómo? No escuché. Hora de Israel, entre las 2 y las 5 Hora de de la Israel, mañana. entre las 2 y las 5 de la mañana, hora de Israel. Muy importante el tratar de hacer la paz con sus seres queridos. Hay gente que no se habla con el hermano, con el que tuvo algún problema, con la suegra, por supuesto, ¿no? Eso es clásico y romántico. Hay que hacer la paz entre los de adentro. Hay que unirse los de adentro. Y luego se puede ir a... Se Podemos puede tener ampliar. esa, ¿Cómo? podríamos tener nosotros esa epístola de Shimshon para nosotros tenerla. Yo no lo conozco. Sí, señora, pero yo la tengo en hebreo. Es muy difícil traducir, hacer una traducción de esto, pero voy a intentar enviárselas en hebreo a ver si se puede hacer una traducción. Así, Se puede leer, la tengo, se la en puedo pasar. hebreo, no importa, se puede leer en hebreo mientras no haya la traducción. bueno, O fonética, la fonética. en Igual fonética. se puede hacer fonética Bueno, y yo así la la podemos envío, hacer. yo la envío en hebreo y ustedes la pasan a fonética, con muchísimo gusto. Está con la puntuación, así que con la puntuación exacta. Gracias. Gracias. Eso sí, tiene que ser la puntuación exacta, porque esa es la tradición justito para enviar a donde se debe estos nombres y estas permutaciones. Permiso, pero nos gustaría también tener la orientación del horario, Sí, el le horario vamos de a... allá para hacerlo unido. Bueno, Unidos todos. perfecto. Les voy a enviar, pero se lo voy a enviar en hebreo Sí, y a ver si puede, Lisi puede, o le envía a alguien que pueda hacer la traducción. gracias. Vamos a hacer 2 preguntas más y luego vamos a seguir adelante y nos vamos a ver el próximo domingo a las 5 de la tarde, hora de Israel. Claudia Patricia pregunta, ¿en qué momento tiene la persona la capacidad de tener libre albedrío? Totalmente, todo el tiempo tiene libre albedrío. Incluso cuando una persona duerme, una persona decide cómo dormir, cómo dormirse, si establecer su conciencia en el cuerpo o en el alma. O sea, cuando yo voy a dormir, ¿quién soy yo? ¿Yo soy la Neshama que quiere descansar de las restricciones del cuerpo? ¿O yo soy el cuerpo que quiere descansar de las peticiones del alma, de la Neshama? Tiene libre albedrío siempre, pero que el hombre puede ampliar su libre albedrío con sus acciones o restringirla. Eso es la próxima clase. Cuba y Chile, un abrazo para todos los hispanoparlantes de todos los lugares. Amalek, Hasidut y Baal Shem Tov, sí, dice el Baal Shem Tov de que Amalek, hay un Amalek general en el mundo y hay un Amalek interior en el mundo, un interior dentro del ser humano. El Amalek interior dentro del ser humano es cuando una persona
no reconoce la bondad. Cuando una persona tiene odio y quiere y no reconoce todo lo bueno que recibe de sus semejantes y de Hashem el Creador. No reconoce, no tiene, ¿cómo se dice? Akarata Tov en español. No tiene Agradecimiento. no tiene agradecimiento. Cuando una persona no puede agradecer, él cree que todo le pertenece, todo lo que ve es de él y que no tiene, eso es lo que se llama nitzotz. Amalek tiene una chispa de Amalek dentro y hay que exterminarla. ¿Cómo se extermina? Con agradecimiento. Cuando una persona agradece, cuando una persona tiene lo que se llama abnegación, dice, no, yo no me creo a mí mismo y yo no lleno todo el mundo y yo no decido nada. Yo lo único que puedo decidir es si portarme bien o no y cómo. Entonces, cuando una persona tiene agradecimiento a todos los seres humanos y al Creador, sobre todo a Hashem, ahí ya extermina, ahí saca la costra y la cáscara de Amalek. Esther Lucía preguntan, el alma de una persona que no es israelí tiene la Shejinah cuando está en su lecho de muerte. ¿Por qué el lecho de muerte? Ahora, antes de morir. No hay que morir. Dejen la cuestión necrológica. Dejen toda esa tradición necrológica. Nosotros vinimos para vivir, no para morir. En la muerte no se logra nada. Nosotros lo logramos en vida. Lo que tú logras en vida te lo llevas a otra vida superior. Dejemos la muerte. Cuando uno está en su lecho de vida, cuando uno se va a dormir, está la Shejinah también. La Shejinah es la presencia de Hashem, la presencia divina. Dice, no sé si tiene que ver lo que estamos hablando. Tiene que ver. Usted pregunta bien. Es importante lo que usted pregunta. Dejemos el mundo de los cielos, dejemos todo eso. Existe, pero ya está. Ya lo tenemos, vamos a estudiarlo, lo que tiene que ver con el mundo superior al inferior, tenemos una Mishnah del Pirkei Avot, que lo vamos a estudiar. Ustedes van a ver de que todos nosotros tenemos el mundo venidero, está el mundo ese. El mundo de los cielos ya lo tenemos, el que no tenemos es este mundo hay que conquistar. Por lo tanto, usted tiene chispa divina, si usted no es nacida judía, usted tiene la chispa divina, la tiene ahora, no tiene por qué morir. Ahora Soy judía. ¿Cómo? Soy judía, Raf. Bueno, si no fuera judía, también la tiene. El asunto Amén, es que, amén, o sea, amén. si usted es hebrea de nacimiento, usted tiene el pacto, es descendiente de aquellos que estuvieron en el monte de Sinaí y recibieron el pacto, tiene la responsabilidad. Usted tiene más responsabilidades que los demás. Pero si las personas que no son hebreas, no nacieron judías, también tienen la chispa divina, lo acabamos de estudiar. ¿Bien? Es muy importante, sí. eso, porque si no, no se entiende qué es el ser humano. Sí, Una amén. pregunta más y les voy a pedir disculpas porque tengo que seguir enseñando, tengo otra clase, tengo que viajar. Shalom desde España y los terroristas, ¿dónde tienen la chispa divina? La chispa divina de los terroristas, en el momento que ellos decidieron hacer el mal, la chispa esa se salió de ellos y quedó suspendida por sobre su cuerpo, sus cabezas, hasta que ellos decidan corregir. Quiere decir que ellos, el tío Mario, mi tío preferido, desde Uruguay, los terroristas pueden corregir todo. Hoy mismo hay terroristas que han pasado información a Israel y han hecho parte de esa corrección. Cuando una persona, no solo terrorista, decide hacer el mal, la chispa divina de la Neyamá, ¡pop!, se suspende, sale. Yo no participo de eso. ¿Qué queda dentro del espacio del cuerpo? Lo que queda adentro es el Nefesh Behemit. Fluye dentro un alma animal y los animales cazan a otros animales. Entonces, eso es lo que lo está animando. Pero cuando una persona dice, no, voy a corregir, ahí puede devolver, puede atraer esa proyección de la chispa divina y puede entrar nuevamente y corregir todo. Volver. ¿Cómo, Ay, Un cómo correo prote- electrónico. gracias, No, ¿cómo- Raf, qué maravilla, pero gracias. Silvia pregunta, ¿cómo protegerse de estos demonios? No tienen sentimiento. Es verdad, en este momento no tienen esos sentimientos. Si tenemos que defendernos, nos vamos a defender. Con mucho dolor, no nos gusta, no tenemos ninguna alegría de matar a alguien porque estamos quitando
parte de la chispa divina en el mundo. No nos gusta, pero no tenemos más remedio. La Torá nos dice la manera de corregir al mal primeramente es por medio de la dominación. Tenemos que hacerlo para que aprendan, para que se aprenda de esa manera infantil, de que el mal no paga, el mal no remunera. Entonces no hay más remedio. Pero esa alma va a tener que ser corregida, porque si una alma fallece, el alma no se extermina nunca. El cuerpo se desconecta del alma. Esa alma va a volver a este mundo y vamos a tener que ayudarla a corregir. Por lo tanto, todo es posible corregir, y no solamente en un mundo superior, sino en este mundo, que es el mundo más elaborado y en el mundo en que se ha dado libre albedrío para que podamos corregir todo. Muchas gracias a todos por su paciencia y nos vemos la semana que viene. Esperemos que las guerras terminen y el mundo de la armonía vuelva a nuestro ámbito.